¿Te sientes aburrido, aburrida con tu trabajo? Como que ya las cosas no te motivan lo suficiente, que pasan los días y se te hacen eternas las semanas, que tu momento más feliz de toda tu semana, de toda tu jornada es cuando llega el fin de semana. Esos son síntomas que indican que debes renunciar a tu trabajo. Y en este podcast vamos a hablar cuáles son, cómo identificarlos y cómo puedes hacer para tomar acción y salirte de ese círculo donde ya no eres feliz. Quédate porque aquí lo hablamos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo. A esas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenida a este podcast Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi, tu host, y hoy quiero que hablemos sobre esos síntomas de saber cuándo debemos renunciar a nuestro trabajo. Porque muchas veces pueden ser síntomas comprados, otras veces pueden ser síntomas reales, y muchas veces ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos la claridad de si es o no como esa necesidad interna para hacer un cambio, si es el momento perfecto o no. Y quiero contártelo a través de mi propia experiencia cuando estaba trabajando en el mundo corporativo y también de muchas cosas que he visto cuando he hecho mentorías, he trabajado con personas uno a uno para ayudarles a identificar qué es lo que quieren hacer. Siempre se repite el mismo patrón. Entonces, si tú estás en ese momento de tu vida, de pronto tienes esa incertidumbre, esa duda, entonces en este podcast espero que lo podamos resolver. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que tú tienes en este momento que te hacen dudar si continuar o no? Y que te hacen sentir como internamente de quiero hacerlo, pero pues como que algo me detiene, ¿sí? Entonces, el primer síntoma es que sientes que en tu trabajo ya no puedes crecer más. Como que por más de que haces, trabajas, te esfuerzas, como que ya llegaste a tu tope. Muchas empresas promueven siempre los ascensos, el crecimiento, pero otras por el contrario no. Te mantienen supremamente estancados dentro de un rol y te dejan ahí para toda la vida. Si tú sientes que ya ahí definitivamente no, o sea, llegaste hasta el techo, hasta el tope, y eso te está generando una inconformidad internamente, te hace creer, sentir que, pues finalmente como que estás desperdiciando tu tiempo, es un síntoma al que le tienes que poner cuidado. Porque la pregunta es, ¿vale la pena quedarme en un lugar donde sé que ya no voy a poder seguir creciendo, donde sé que lo que sigue es más de lo mismo, que en este momento no me está haciendo feliz? No tiene ningún sentido. Ahí puedes decidir si renunciar o cambiar de rol, o sea, hacer movimientos en la empresa, o simplemente ir a buscar otro trabajo con una posición más grande. Hay muchas personas que necesitan esa estabilidad, o sea, esa zona de confort y siempre mantenerse en el mismo rol porque lo dominan, porque les gusta, porque se sienten cómodos, pero otras personas se quedan ahí por miedo a los retos, por miedo a las responsabilidades, por miedo a la incertidumbre del futuro. Y quiero que te replantees si lo estás haciendo por miedo, lo estás dejando de hacer por miedo, como de buscar ese siguiente paso. ¿De dónde vienen esos miedos? ¿De dónde viene esa autonecesidad de opacarte, de hacerte creer de que de pronto no eres suficiente de algo más grande, que ya no es, que de pronto no vas a poder ni siquiera, como eso te va a quedar totalmente grande, o va a ser difícil, o va a ser tan retante que me va a generar estrés? Todos los cambios, todos los movimientos que hacemos en nuestra vida nos generan muchas emociones, mucha incomodidad al principio, porque somos seres humanos de costumbres. Pero llega un momento en que eso otra vez se vuelve parte del paisaje y seguimos evolucionando. Es como cuando uno se golpea, inmediatamente te duele, pero ya después
te deja de doler y ya después te olvidas de cómo era ese dolor. Por eso es que nosotros podemos andar por la vida golpeándonos una y otra vez, recordando de, uy, sí me dolió, pero no recuerdas físicamente ese dolor. Porque imagínate si nosotros como seres humanos guardáramos siempre el mismo dolor ahí toda la vida, pues nunca podríamos evolucionar hacia adelante, ¿ya? Entonces, piensa si lo estás haciendo por miedo, si lo estás dejando de hacer por miedo, o es porque simplemente ya como que ni siquiera te inspira. Entonces como que yo digo, pues crecer, realmente no quiero crecer, como que en la empresa ya llegué hasta mi tope, ya. Entonces eso es un indicador de que debes renunciar a tu trabajo. El siguiente es que sientes que no estás usando el 100% de tus talentos. Y para mí esto yo creo que es de las cosas más importantes, porque todos en la vida, todas las personas, tenemos cierta cantidad de habilidades y conocimientos que se nos entregaron cuando nacimos y cuando fuimos creciendo con un propósito. ¿Sí? Si tú crees en el propósito de vida, y yo hice un podcast que hablo sobre el propósito de vida y cómo identificarlo con la metodología del Ikigai, si tú crees en estas cosas, en que todos venimos acá con un propósito más allá de las creencias religiosas, es, bueno, si a mí se me entregó estas habilidades, yo pasé por estas situaciones, fortalecí, me crecí, construí un conocimiento a partir de todas estas vivencias, es por algo. Y ese algo tiene que ser utilizado en tu día a día. Y yo siento que la mayoría de personas se frustran o nos frustramos en los trabajos cuando no estamos utilizando justamente ese lado genio, esas habilidades que son natas en nosotros, esas capacidades tan tremendas que tenemos para crear, porque tuvimos que adaptarnos al modelo empresarial. Y de hecho, ayer que estaba en una mentoría, hablábamos con la estudiante sobre esto, porque ya creamos un producto donde ella va a ayudar a las personas en el mundo empresarial a desarrollarse para que puedan ser mejores trabajadores. Y decíamos, a las empresas no les importa realmente que tú seas muy bueno en matemáticas, que seas muy creativo, que seas muy social. A las empresas en general no les importa eso. ¿Qué les importa? Hay un rol, que tú lo hagas bien. Y si tienes que desarrollar nuevas habilidades para hacer eso, pues entonces ve y desarróllalas. Te pagamos la capacitación, te hacemos tal cosa, pero tienes que cumplir estas características y tienes que desarrollar en estos puntos específicos. Diferente sería que las empresas digan, ok, mira, tú tienes toda esta cantidad de habilidades y conocimientos, ¿qué tal si yo me enfoco en potencializar esto que tú ya eres, que tú ya tienes, para que puedas desarrollar mejor tu trabajo en este rol, en este cargo, o en el cargo que corresponda a tus habilidades? Yo siento, y esto es una opinión muy personal, que ahí es donde las empresas fallan y por eso hay tanta rotación. Por eso los empleados suelen ser tan infelices, porque están haciendo un montón de cosas que no les gustan, les toca que aprender cosas que no son su lado genio, tratar de entender el mundo desde la perspectiva de XY persona que construyó ese rol y no desde su lado genio. Y ayer, bueno, cuando escuches este podcast ya habrá pasado por ahí unas 2 semanas, pero publiqué unas historias en Instagram donde yo estaba trabajando en una presentación y me acordé que cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, las presentaciones de fin de mes para mí eran terribles. Yo sufría haciendo esas presentaciones porque yo trabajaba en el departamento de planeamiento comercial, lo cual eran puros números, estadísticas, macros. Yo nunca en mi vida había hecho una macro. En la universidad, de hecho, nunca me enseñaron a hacer macros. Yo soy buena, normal con los números, pero no, que para los análisis y esas cosas nada que ver, pero estaba en un rol donde el análisis de data era lo más importante. Entonces yo tenía que hacer esas campañas, esas presentaciones, y sufría un montón. Entonces tenía que pedirle ayuda a todo el mundo, tenía que tratar de entender, construir esas macros, y eso no me daba. Yo aprendiendo, hasta hoy todavía ni sé, puedo construir una macro básica, pero así como lo hacían mis compañeros, nunca pude aprender. Y yo hacía esas presentaciones y yo sentía que la presentación al final ni decía nada. Mis jefes eran como, ok, como que
Sí, se notaba que no era el gran análisis, el gran estudio, y yo veía compañeros que habían entrado conmigo y hacían unos análisis mega wow y unas proyecciones, y yo, pucha, o sea, yo en ese momento, que eso es otro de los puntos de los síntomas, me sentía súper ignorante y frustrada en ese trabajo, porque yo decía, nunca en mi vida me había sentido bruta, literal, y perdón la palabra, pero nunca me había sentido ignorante, siempre me había creído una persona muy capaz, y en ese trabajo literalmente me quedaba grande, o sea, yo no podía, mentalmente no me daba, y todos ellos me decían, pero es que esto es tan fácil, mira la macro, no sé qué. Eso me generó mucha frustración. Entonces, primero, ¿por qué? Porque no estaba utilizando mis habilidades y mis conocimientos. Yo soy una persona supremamente social, con muchas habilidades de comunicación, por eso hago estos podcasts y todo, porque me encanta, me nace del corazón. Soy muy comercial, me encanta vender, soy de mucho movimiento, ¿sí? Entonces estar para mí sentados todo el tiempo en un solo lugar es frustrante, y no soy experta en números, o sea, puedo hacer suma, resta, multiplicación, montarme un Excel básico, pero hasta ahí te llego, pero hacer análisis, porque mis habilidades son más creativas. Soy muy, muy creativa, puedo crear, pensar en campañas y cosas así. Y de hecho muchas veces salí con ideas de, no, podríamos hacer esto para la marca, para incentivar las ventas, y siempre me decían como que, niña, eso no es su rol, eso es de otro departamento, enfóquese en su trabajo. Y eso me hacía sentir demasiado frustrada, porque yo era, ¿pero por qué? O sea, yo lo estaba viendo desde el lado del consumidor, desde el lado creativo, cosas que se podían hacer muy fáciles, y a nadie le importaba, porque obviamente el problema no eran ellos, el problema era yo. Yo estaba en un lugar equivocado, no estaba en un rol que perteneciera a mi lado genio, y por eso me sentía frustrada. Entonces, no es que yo fuera bruta, ignorante, incapaz, era que estaba tratando de encajar en un rol que no hacía parte de mi lado genio, donde no estaba usando ninguna de mis habilidades y mis conocimientos. Yo estudié marketing, tengo todas las habilidades que te acabo de mencionar, y en mi trabajo no utilizaba absolutamente nada. Nunca trabajé en marketing, nunca tuve que hacer presentaciones, o sea, de hecho yo las presentaciones, y alguna vez has estado en alguna de mis clases, yo las diseño, le pongo el muñequito y la palabra y la letra y los colores, porque soy un ser creativo. Cuando yo hacía mis presentaciones de fin de mes, entonces le montaba los diseñitos, y siempre me decía, Lixi, eso no importa, lo que importa son la data. Y para mí, yo me gastaba un tiempo decorando la presentación para que se viera bonita, porque además soy una persona visual. Entonces, el problema es que, claro, estaba ejerciendo en algo que me estaba obligando a aprender sobre un montón de cosas. Yo hasta consideré comprarme en un curso de Excel y volverme la más tesa en Excel y en datas y toda esa vaina, para encajar en el rol, para encajar en el trabajo, pero realmente iba a perder mi tiempo, porque iba a desarrollar unas habilidades que sí, posiblemente en algún momento de mi vida me sirvieran, pero que no iban a potencializar lo que yo ya soy. Y ese es un gran error. Por eso es que nos frustramos. Entonces imagínate cómo se siente un ser creativo cuando llega con una idea y le dicen, no sirve para nada tu idea en este lugar. Te sientes mal. Por eso es que el siguiente punto es que generamos mucha frustración, nos sentimos fuera de lugar, sentimos que no encajamos, que la gente no entiende tus ideas, que todo lo que tú eres, lo que tú sabes, no sirve para nada. Es como que, no, eso aquí es basura. Y ese no es el problema, no es que esos talentos que tú tengas sean basura, que no sirvan. El problema es que estás en un trabajo que no potencializa lo que tú eres. Y créeme, todos, absolutamente todos, tenemos habilidades y conocimientos increíbles. Grace, con las que estábamos trabajando, ella llegó aquí creyendo, cuando empezamos todo el proyecto, que ella no tenía realmente mucho para aportar. Y cuando terminamos, nos dimos cuenta que es un ser supremamente creativo, que tiene unas habilidades increíbles para crear unos proyectos y cosas, porque se le vuela la cabeza así. O sea, apenas hablábamos del tema, ya le brillaban los ojos y era, ay, sí, puedo hacer esto, puedo hacer eso. Pero como viene de un mundo corporativo que le ha hecho creer que esas habilidades que ya tiene no sirven, pues obviamente se construye un autoconcepto desde ese lado.
Y si tú te identificas, entonces ahí lo que tienes que hacer es, otra vez, o cambiar de trabajo o cambiar de rol, donde puedas potencializar todas esas habilidades y conocimientos que tú tienes. Todo esto que yo hago con las redes sociales, nunca lo aprendí en la universidad. Yo estudié marketing y negocios internacionales, pero a mí nunca me enseñaron sobre temas de redes sociales. De hecho, yo me gradué en el 2016 y siempre alego con las universidades de... En el 2016 ya existía Facebook, Google, porque nunca me enseñaron estas cosas. Pero como son mi lado genio, entonces a mí se me facilita un montón hacer un video, se me facilita editar, se me facilita hacer estas cosas porque soy creativa, me nace naturalmente. No es ningún esfuerzo. Yo cuando hago los podcasts pongo los temas y fluyo con todo lo demás. Pero si tú me pones a trabajar en crearte una macro, me voy a quedar ahí 800 horas tratando de adivinar y descifrar qué vaina es lo que me están poniendo en la cara. Y entonces mal haría de empezar a desarrollar esas habilidades solamente por complacer ese rol. Claro, todos tenemos que crecer, desarrollar ciertas otras habilidades, pero que potencialicen las que son nativas en nosotros. Esas capacidades que tenemos, que puede ser tan simple como saber escuchar, escribir, ser un buen conversador. Los buenos conversadores son excelentes comerciales, por ejemplo. Pero el conversador que habla y escucha, ¿no? No solamente el que habla. O el que le gusta mucho hablar, entonces pueden ser oradores. O sea, hay tantas cosas que ni siquiera tienen nada que ver con tu carrera profesional que podrías potencializar en el mundo digital o en el mundo de los negocios o incluso en el mundo empresarial, que en general nos han hecho sentir que no son valiosos. Y ahí es donde tú tienes que replantearte todo lo que estás haciendo en tu trabajo y todo lo que estás haciendo en tu vida. ¿De qué te sirve seguir evolucionando y seguir creciendo en cosas que no te hacen brillar, no potencializan tus habilidades natas? Pierdes el tiempo. Entonces, el siguiente punto es, si tú te sientes en ese trabajo, pero te sientes fuera de lugar, es como que las personas que me rodean, mis jefes, el entorno, no me complace, no me llena, ya me aburre, como que qué pereza esta rutina, qué pereza esta gente, qué pereza este trabajo, como que ya te sientes supremamente desubicado y desconectado, ya necesitas un cambio, necesitas sí o sí un cambio, necesitas cosas que te reten. Los seres humanos, por naturaleza, desde que éramos primitivos, vivíamos siempre en un reto constante de cosas nuevas, y eso es lo que finalmente al ser humano lo mantiene como cautivo y con ese sentido de vida. Si puedes, escucha o lee sobre las historias de muchas personas muy millonarias, cuando ya llegan a un punto de vida donde ya llegaron como a su tope, entran en depresión. Y eso es otro tema que voy a hablar de algo que aprendí en el Vipassana, que es el tema de la felicidad. Pero los seres humanos necesitamos cosas que nos incentiven a seguir, a movernos, a despertarnos cada mañana, a trabajar por lo que queremos. Y si ya no tenemos eso que nos motiva, entonces la vida se nos vuelve rutinaria. Y ese es el siguiente punto. Te da pereza ir a tu trabajo porque todo se te volvió rutina. Entonces tú te levantas y dices, qué mamera ir a trabajar, no quiero ir a ver a esta gente, qué mamera el tráfico, qué mamera en español colombiano, es como qué pereza. Y desde ahí, desde entender de si tú pasas prácticamente el 75% de tu día en un trabajo, porque la otra parte la pasas durmiendo y alistándote para ir al trabajo, y no lo disfrutas, estás prácticamente desperdiciando el 75% de tu vida. Tu vida la estás desperdiciando en un lugar donde no eres feliz, donde no te sientes bien, donde no sientes que puedas crecer, que puedas construirte en algún momento en el futuro lo que te va a permitir brillar, lo que te va a permitir ser feliz. Estás perdiendo tu tiempo, 100%. Y otro punto es que tu momento más feliz de la semana es cuando no estás trabajando. Entonces, no, sí, llegó el viernes, qué felicidad, sábado, domingo, voy a descansar.
O llego a mi casa y me siento súper feliz. Mira, estás invirtiendo el 75%, estás disfrutando prácticamente solo el 25% de tu vida y ese 25%, el 50% te la pasas durmiendo. ¿Tiene sentido que tengas una vida donde solamente puedes disfrutar el 12.5% de ella? ¿Tiene sentido que te levantes cada mañana siendo infeliz en algo? ¿Quieres pasar así toda tu vida? ¿Quieres llegar a viejito, a viejita, recordando que fuiste tan infeliz en tus mejores años? Porque créeme algo, nunca vas a estar más joven que hoy. Hoy es el último día que vas a estar más joven que en el resto de tu vida. ¿Así quieres recordar tu vida? Los últimos años, porque no sabes si te queda hoy, te queda mañana, una semana, un mes, un año o miles de años. No lo sabes. Pero si hoy fuera el último día de tu vida y tuvieras la posibilidad de ir y revisar todo lo que hiciste en tu vida, ¿en verdad quieres recordarla como que solamente vivías por el 12.5% de tu vida? ¿O quieres recordarla porque eras feliz el 100% de tu vida? Mientras dormías incluso te acostabas a dormir feliz y soñabas y qué delicioso. Y es muy posible trabajar en una empresa y ser muy feliz, como te comenté en el podcast anterior. Mi compañero dice, yo soy un esclavo pero feliz y yo amo mi trabajo y lo disfruto y está perfecto, qué divino es eso, que la gente ame su trabajo. O si estás emprendiendo es que te sientes aquí y hagas y fluyas y digas, soy demasiado feliz haciendo esto. Ustedes no sabes cuán feliz soy yo creando estos podcasts. Y cada vez que alguien me escribe diciendo, Lixi, esto me ayudó para esto, soy la persona, para mí es el mejor pago que yo puedo recibir en la vida, y recibir el feedback sobre esto, porque esto es mi lado genio, me encanta compartir estas cosas. Entonces yo lo disfruto demasiado. Y cuando me acuesto a dormir, digo, qué chévere mi vida, me levanto y digo, qué chévere mi vida, pero es una vida que yo misma decidí construir. El día que arriesgué salirme de un trabajo corporativo y con toda la incertidumbre que ya hablamos en el podcast anterior, decidí lanzarme. Y aún en mi vida, y más que todo ahora que decidí cerrar la empresa, pues pausarla, hay demasiada incertidumbre económica, demasiada incertidumbre en muchas cosas, pero aún así sigo siendo supremamente feliz porque amo lo que hago. Si tú estás en un punto de tu vida, en tu trabajo, donde ya nada te inspira, no te hace feliz, y de hecho, haz el ejercicio, me veo como mi jefe, me veo como el gerente, me veo como el dueño de la empresa. O sea, si tú haces todo ese análisis para arriba, donde posiblemente podrías escalar, y te ves como alguno de ellos, genial, divino, escala, trabaja, esfuérzate y dale con toda. Pero si no, ¿qué sentido tiene que sigas ahí? ¿Qué sentido tiene que estés en un trabajo, esforzándote, desarrollando un montón de habilidades, sufriendo el 75% de tu día que sea una amargura para algo que ni siquiera te sueñas o te visualizas a futuro? Solo por la estabilidad económica. Yo sé que el dinero es demasiado importante. De hecho, yo creo que es de las cosas, o sea, aquí hay un debate, el dinero es lo más importante en la vida porque el mundo hoy en día no funciona sin dinero, ¿sí? Es lo que más necesitamos para comer, para movernos, es lo más importante, pero no es lo que nos da ni la felicidad ni debe ser la prioridad de todos, porque finalmente con dinero o sin dinero, si tú tienes la capacidad de disfrutar tu vida, lo puedes hacer. Y yo en este viaje he conocido tantas personas que literalmente no tienen un peso, pero son tan felices porque a veces ponemos la felicidad en el dinero, pero no está ahí. Es en las cosas que tú puedes comprar con dinero, en la libertad que te regala el dinero, ¿sí? Es la consecuencia de tener las otras cosas que quieres.
Así que yo quiero que tú ahorita te sientes y te reflexiones y mires y digas, ok, yo tengo todos estos síntomas, sí o no, ¿cuáles de todos estos síntomas tengo? Y si tiene algún sentido o no seguir con todos estos síntomas por ese futuro que quiero construir en mi vida. Yo quiero que tú pienses que lo más importante para ti hoy debe ser buscar o encontrar más bien o conectar con tu felicidad, con lo que a ti te hace feliz. Y bien sea en un trabajo, bien sea emprendiendo, bien sea lo que sea, es que esa felicidad interna la puedas vivir y gozar en todos los días de tu vida. Ahí está la magia. Mira, yo cuando me vine a este viaje, yo decía, no, es que sí, yo extraño demasiado viajar, quiero viajar y no sé qué, y por eso cerré todo. Y llegué a un punto, de hecho, lo hablaba con mi mamá, de pronto me tiré a un viaje muy, muy largo, 3 meses viajando sola por Asia. Yo en este momento estoy acá en Dubái, me siento cansada. Y en el tiempo que estaba, yo extrañaba tanto trabajar, hacer cosas. Entonces yo ando con mi computador siempre y hacía algunas cositas, pero pues realmente solamente tenemos un cliente y gracias tengo una persona maravillosa con la que trabajamos con ese cliente y todo lo demás lo hago muy esporádicamente. Entonces yo extraño sentarme, crear, pensar. Por eso creé un workshop, porque dije, necesito hacer algo, porque lo extraño, porque me encanta, porque lo disfruto, quiero hacerlo. Y gracias a este viaje me di cuenta de, bueno, de pronto no te tires a viajes tan largos, tienes que viajar más seguido, por lo menos una vez al mes o cada 3 meses, larguito, pero no es solamente los viajes o no es solamente trabajar, es construye ese equilibrio y cómo lo haces y cómo lo logras. Entonces ahora mi objetivo, después de que regrese a Colombia, ya va a ser listo. Cómo me mantengo viajando y moviéndome todo el tiempo, pero al mismo tiempo teniendo mi espacio para trabajar. Me vine a Dubái para tener un espacio mental, físico, donde pudiera crear, porque ya estaba cansada de estarme moviendo, tener que estar pensando en todas esas cosas. Entonces, ¿ves? Cómo nosotros cuando aprendemos a identificar qué es lo que nos hace felices y cómo nosotros podemos utilizar nuestro lado genio, es que empezamos a identificar y empezamos a crear y empezamos a organizar nuestra vida y encontrar ese punto de equilibrio que nos da felicidad y plenitud. Ahora que dejé de viajar tanto y que estoy creando, soy como tan feliz y lo extrañaba. Y si tú en un trabajo en el que estás también extrañas hacer ciertas cosas o simplemente siempre tienes que esperar al fin de semana para poder crear lo que es tu lado genio, entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, arriésgate hoy. Si es de renunciar, renuncia. No mañana, listo, planea. Yo antes de renunciar planeé por 5 meses cómo me iba a ir del trabajo y ahorré el 75% de mi salario. Durante 5 meses, literalmente comía arroz con huevo todos los días para poderme ir a Egipto. Hice un plan. Entonces, si quieres renunciar, listo, planea cuánto tiempo me voy a ir, cuánto voy a ahorrar, qué voy a sacrificar, voy a montar un negocio, o simplemente me voy a ir a viajar o voy a hacer, ¿qué voy a hacer para hacer lo posible y encontrar mi propia felicidad? Y empezar a potencializar y a utilizar mis habilidades y mis conocimientos en algo que me den felicidad, en algo que me den tranquilidad, esa tranquilidad económica, tranquilidad emocional, tranquilidad espiritual, todas las tranquilidades que te puedas imaginar. Pero no te quedes ahí, en ese trabajo que no te hace feliz, simplemente por miedo a intentarlo, por miedo a lanzarte, por miedo a fracasar, por todos esos jefes que llegan a tu cabeza diciendo, no lo hagas. Esos jefes son los que dominan la parada cuando tú se los permitas. Si no, tú eres el que decide. Escucha su opinión, pero tú tomas la decisión, porque tú eres el CEO, veámoslo así, tú eres el CEO de la empresa y tienes toda la congregación de jefes de todos los departamentos, el departamento del miedo al fracaso, el departamento del miedo al rechazo, el departamento del lucir bien. Hice un podcast solamente sobre los jefes. Todos ellos están sentados contigo
en la oficina administrativa. Recibes el feedback de cada uno y tú como CEO eres el que tiene la última palabra, la persona que toma la decisión. Y si las decisiones siempre están solamente por lo que opinan esos jefes, te vas a pasar toda la vida quedándote en círculos en una zona donde no eres feliz, en un trabajo que no te gusta, simplemente por el hecho del miedo a lanzarte a algo diferente. Y créeme que cada día se va a hacer peor y cada día la frustración va a ser más grande y vas a llegar a tus 80 años diciendo, juepucha, cuando lo podía hacer no lo hice. Y como lo hablé en un podcast, hoy puede ser tú el que quiere renunciar y no lo hace por miedo. Pero si el día de mañana a ti te despiden, consigues el mismo resultado, que es estar sin trabajo, pero dándole a ellos el poder de decidir sobre tu futuro. Ellos son los que dijeron, no, ¿sabes qué? Te vas. Te quedaste en las mismas. Simplemente que fueron ellos los que decidieron. En la otra ocasión, habría sido tú el que tomara la decisión y asumiera el riesgo. No te voy a decir, vas a renunciar hoy y mañana te vas a hacer millonario, porque no es así. Vas a tener que invertir tiempo, trabajo, probablemente vas a tener que trabajar más. Vas a de pronto tener que conseguir otro trabajo alternativo y crear por un lado, no lo sé. Cada persona es diferente. Pero lo que sí te voy a decir es que si no lo haces, con todos estos síntomas que tienes, vas a llegar a tus 80 años sintiéndote la persona más frustrada de la vida, porque cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Y vas a empezar a cultivar un montón de frustraciones, de infelicidad, de amargura y hasta enfermedades, porque como seres humanos somatizamos absolutamente todo lo que sentimos, y eso es física cuántica. Está comprobado por la ciencia de cómo las emociones se somatizan en nuestro cuerpo y se reflejan en enfermedades. Si tú en este momento tienes incluso una enfermedad de estrés laboral, revisa desde la biodescodificación qué quiere decir esa enfermedad. Que si te duele la espalda, las cargas, bueno, eso es otro tema de podcast. Entonces, en conclusión, tú eres el dueño, la dueña de tu vida. Y si sigues permitiéndole a estos jefes que dominen tus decisiones, que sean ellos los que determinen la parada, nada va a cambiar. Y recuerda, la vida sigue, el tiempo pasa y las oportunidades se van. Tú tienes hoy todos los recursos para hacer de tu vida algo totalmente diferente, pero tienes que arriesgarte, tienes que creer que puedes. Y aún así, cuando fracases, cuando las cosas de pronto no salgan como esperas, porque eso normalmente son la mayor parte de los miedos, atrévete y toma ese riesgo como parte del aprendizaje, parte del crecimiento y parte de lo que quieres para tu vida. Así que espero que este podcast te haya ayudado. Si te gustó, por favor déjame un comentario, compártelo con tus amigos, que probablemente a alguna persona le pueda servir. Y nos vemos en un próximo episodio de Despide tu Jefe, el que vive en tu cabeza. Chao, chao.